Francisco Gatica, quien es académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Él es ingeniero comercial, doctor en Economía y Gestión de la Innovación y Políticas Tecnológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Lo dejo contigo a Francisco Joyce. Muy buenos días, Francisco. Un gusto Muy buenos días, Joyce. Muy buenos días, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Hola. Francisco, hoy nos preocupa esta información de la caída de la recaudación a través de impuestos en el fisco. ¿Qué significa y cómo se explica? Sí, tiene una explicación directamente relacionada con la caída, la crisis económica o la recesión económica que vivimos. Hay que considerar que esto está directamente relacionado con el crecimiento del país. Si tú creces menos, vas a recaudar menos impuestos. Porque hay menos producción, hay menos actividad, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tú bajas tu impuesto de renta. Ya las estadísticas están demostrando que el impuesto a la renta cayó cerca de un 14%, y además cayó el IVA, que también es un impuesto importante para el Estado. El impuesto a la renta está representando cerca del 38% de todos los impuestos, y el IVA representa cerca del 49%, o sea, son los dos grandes motores. Bueno, Francisco, como cayó una consulta, la actividad económica, cae también la recaudación de impuestos a la renta y el IVA. Hay una consulta, porque no todas las personas comprenden cuál es el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que grava, así se dice, qué es lo que grava este impuesto? Con B corta. Sí, con B corta, es como grave. Y además, sí. ¿A quiénes afecta o sobre quiénes se aplica? Claro, el impuesto de renta principalmente está aplicando lo que es la rentabilidad de las empresas, está aplicando lo que es la utilidad de la empresa. Las empresas hoy día tuvieron efectivamente un menor nivel de utilidad y eso afectó lo que era la recuperación del Estado. También tenemos lo que son los pagos previsionales mensuales. El Estado, para tratar de estimular la economía, como vimos un momento de crisis, lo que hizo fue disminuir los pagos previsionales mensuales en una situación de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La actividad, la rentabilidad de las empresas, la actividad económica se movió menos, y eso significó que tú tuvieras menor impuesto de renta. Y por otro lado, el IVA es el impuesto que paga todas las personas cuando compran un producto, ese 19%, y ese impuesto efectivamente afecta a todos, y principalmente en términos relativos afecta más a las personas que tienen menos ingresos. ¿Y esto qué significa para el Estado en términos reales, claro, el tener menos recaudación? Lo que vivimos el año pasado fue lo siguiente. Por un lado, tú tuviste una menor recuperación fiscal, tuviste un menor nivel de ingresos fiscales, ¿cierto? Estos cayeron prácticamente un 8,4%. Y tú tuviste, por otro lado, un incremento del gasto público en un 11%, porque muchas de las medidas que se tomaron fueron orientadas a subsidios, hubo un reordenamiento de toda la inversión pública hacia el gasto público para cubrir los gastos que significó la pandemia. Por lo tanto, tu ingreso, esto igual que una casa, tu ingreso bajó en un 8,4% y tu gasto sube en un 11%. Y eso genera una situación de déficit hoy día que es un 7,4% sobre el PIB, que es normal en una situación de recesión y pandemia que hemos estado. Esto es un tema generalizado, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener probablemente en el 2021? Que la economía va a empezar a crecer, y al crecer la economía vas a recaudar más impuestos de renta, va a irte mejor con el IVA, y muy probablemente tengamos un reordenamiento del gasto público, y ya se va a empezar a ajustar probablemente ya en el 2022 esa brecha, y así se va a ir ajustando en el mediano plazo. Es lo normal que sucede en una situación de recesión económica. Francisco, ¿y se prevé alguna nueva indicación del Servicio de Impuestos Internos, que es quien hace a través de Tesorería hace la recaudación, para la operación Renta 2021, que en el fondo se hace ahora en abril de 2022, 2020, que se hace en abril de 2021? ¿Hay alguna modificación? Sí, va con efecto. Mira, yo no soy tributarista, porque esto es un tema especializado tributarista y probablemente hay... yo hasta el momento solo sé que la apuesta que está haciendo el Ministerio de Hacienda está centrado en recaudar más
gasto en el 2021. Todavía la economía nos da para poder probablemente esperar tener mayor recuperación. Va a estar muy asociado a principalmente, lo que vamos a tener ahora es un reordenamiento del gasto. Recuerda que el ministro Briones dejó armado el presupuesto el 2021, y el presupuesto 2021 partió de una base presupuestaria distinta, donde efectivamente hubo un reordenamiento del gasto. Ahora vamos a ver cómo ese presupuesto 2021 se comporta. ¿Sí? Recuerda que el presupuesto 2021, el presupuesto del Estado 2021 comenzó el 1 de enero. Ahí se empezó a aplicar. Y ahí vamos a ver lo que son las ejecuciones presupuestarias, que es algo que informa la Dirección de Presupuesto. Pero específicamente no manejo algún cambio de manera lógica tributaria, porque es un tema que habitualmente lo ven los tributaristas. ¿Sí? Oye, Francisco, una pero consulta. Sí podemos esperar, sí, la respuesta del déficit fiscal es lógica, porque el Estado tuvo que generar políticas para estimular la demanda agregada, o para suavizar la crisis. Una consulta, no, nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, te escucho. Ya. Lo que pasa es que hay, como ocurre habitualmente en este tipo de materias, posturas encontradas. Hay quienes dicen que el Estado, para suplir el déficit, debería necesariamente endeudarse, que no sé si será correcto plantearlo de esa manera. Pero hay otros que dicen que no es posible aumentar el subsidio del Estado, precisamente por esta cosa que estamos viendo, que hay menor ingreso, porque hay menos tributación y el Estado está más pobre. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que pasar finalmente este año? Ya nos has dicho tú que con el aumento de la actividad económica va a haber más recaudación tributaria, por lo tanto la pobreza del fisco debería disminuir. Pero de todas maneras, se prevé que este va a ser un año en donde muchas personas van a necesitar de la ayuda del Estado para poder sobrevivir, para poder pagar su endeudamiento, las pymes, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿quién paga todo esto? ¿De dónde sale el dinero? Ese es el asunto, entendemos nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos elementos. El primero, tres en realidad. El primero es un reordenamiento del presupuesto, que ya se dio en el presupuesto 2021. Tú lo que haces es una reutilización. Los presupuestos que eran orientados, por ejemplo, a determinadas partidas de gasto, tú los reorientas a gasto social, y yo creo que ahora es fundamental la inversión pública este año, porque finalmente también estimula la demanda agregada. Segundo, el Estado tiene ahorros, tiene fondos que reutilizó. Hubieron operaciones que se hicieron el año pasado justamente para poder cubrir, generar ingresos de fondos que eran inversiones chilenas afuera, fondos del Estado. Y por otro lado, tú tienes la posibilidad de emitir deuda. La emisión de deuda tiene el siguiente cote. Lo que pasa es que cuando un Estado adquiere deuda, efectivamente aumenta su riesgo. Por lo tanto, las operaciones de emisión de deuda, emisiones de bonos soberanos, también son evaluadas para el mercado externo y tienen una limitación. Yo creo que la ecuación que ha manejado el gobierno ha estado en esa línea. En todo caso, nuestro nivel de endeudamiento, nuestro nivel de déficit, va a tender, y escuchaba ayer al ministro, va a tender en 3 años más probablemente a llegar a un equilibrio. Pero hoy día casi todos los países, por la implementación de políticas de gasto público, tuvieron que incurrir en déficit. Hoy día Estados Unidos, por ejemplo, Biden va a presentar un plan para estimular el gasto público, y ya también los analistas norteamericanos, algunos lo reciben muy bien, ¿vale? Porque hay que estimular la demanda agregada, y esa va a ser una prueba de fuego para la administración de Biden. Pero por otro lado, ya también hay analistas que dicen, ¿sabe qué? Cuidado, porque podemos tener un Estado norteamericano muy sobreendeudado. Entonces, hay un equilibrio donde tú puedes asumir deuda, pero con un sentido estratégico. ¿Sí? Mire, súper clara la explicación. En el fondo nos espera ahí un 2021 con un ordenamiento fiscal ya hecho en el presupuesto y con un Estado que seguramente va a invertir más para aumentar la demanda agregada, nos dice. Oye, Francisco. Yo quiero hacer una pregunta de respuesta breve a Francisco Cática, lo voy a poner aquí en un problema. ¿El Estado chileno tiene capacidad de endeudamiento todavía? Porque hay quienes dicen que ya es suficiente, otros dicen, sí, claro. Pero en breve. Todos los estados, todos los países, al igual que las empresas, que las empresas que cotizan en bolsa, son clasificadas por riesgo.
¿Ya? Lo que condiciona tu capacidad crediticia es el riesgo que tiene tu país. Pero el riesgo no solamente está asociado a cuánta deuda tienes tú, sino qué tan creíble eres. Ya. Y aquí empieza a mezclarse el mundo de la política o el mundo de las instituciones. Tu credibilidad va a estar asociado en qué medida tus instituciones funcionan, en qué medida tú eres un objeto crediticio a 20 años, por ejemplo, y eso es lo que define tu capacidad de endeudamiento. Entonces la respuesta sería sí. Ahora, yo creo que sí, pero siempre yo creo que vamos a pasar de la siguiente lógica, vamos a pasar de deuda centrado en cubrir las brechas generadas por la pandemia, que es una cuestión fue muy necesaria y sigue siendo necesaria, a quizás un tipo de deuda que debería ser más estratégica y que debería permitirnos crecer en el mediano plazo. No puedo yo separar esas dos dimensiones, pero Chile es un país creíble dentro de toda la región latinoamericana, más que por su manejo fiscal, que está muy bien, es también porque funciona, sus instituciones funcionan y porque es un país en el cual yo puedo entregar o generar un crédito y esperar que me lo paguen de aquí al mediano plazo. O sea, se respeta mucho lo que son los compromisos intergeneracionales. Muchas gracias, Francisco Gatica. Muchas gracias. Buenos días. Que tengas buen día. Buenos días. Que esté muy bien.